Tomás Mochati nos recuerda lo tremendamente ahueonados que seríamos si votamos de nuevo a Michelle Bachelet. Es como una especie de fantasma, una aparecida, que habla, aconseja, arenga, discursea, interpela, omite, que recorre. Para algunos es un fantasma amable, para otros, para la oposición, es una pesadilla. Bueno, debería ser una pesadilla para todos, porque casi que todos los problemas que hoy tenemos como país, ya sea en educación, en crecimiento económico, en empleo, casi que todos los problemas que tenemos los podemos rastrear a alguna reforma que hizo Michelle Bachelet. Entonces, esto debería ser una señal de alerta para todos, no solo para la oposición. ¿Qué estamos pensando que hay gente que está dispuesta a elegir por tercera vez a Michelle Bachelet, que es probablemente la peor gobernante que hemos tenido desde el retorno a la democracia? ¿Bachelet por tercera vez? Lo primero que hay que decir es que la derrota contundente del segundo proyecto constitucional fue una gran derrota de la derecha. Y aunque usted cree... Bueno, y esto es interesante porque a raíz de del segundo proceso constitucional y de la tremenda derrota que recibió la derecha y la oposición en general, el gobierno empezó a repuntar, empezó a tener mejores números en las encuestas, en fin. Pero lo más interesante es, la derecha pierde en ese segundo intento constitucional porque no tiene ningún tipo de espesor ideológico que la sostenga. La derecha no tiene una propuesta, no tiene ideas que estén pensadas para solucionar los problemas que tiene la gente hoy en día. Entonces la gente no está pensando en votar a la derecha a ojos cerrados, no están convencidos de que efectivamente Evelyn Matei es la solución. Y la derecha más dura yo diría que tampoco. Porque no estamos viendo a la derecha con propuestas liberales del estilo de vamos a retrotraer las malas reformas de Michelle Bachelet, vamos a bajar impuestos, vamos a dejar que los colegios puedan seleccionar, vamos a achicar ministerios para gastar menos en el aparato público, vamos a bajarle los impuestos a las personas para que tengan más dinero en el bolsillo. Nada de esto lo estamos viendo. Entonces, la derecha no tiene propuestas reales. Lo único que hace la derecha es ponerse en el lado opuesto de un muy mal gobierno. Y eso efectivamente, a cierto punto, te sirve porque la gente está tan harta de este gobierno, está tan harta de la improvisación y de lo mal que lo han hecho, que están dispuestos, por supuesto, a votar a la alternativa, que en este caso es la derecha. Pero no te basta. Porque si la derecha sale electa, por ejemplo, Evelyn Matei, y lo hacen muy mal, si no tienen propuestas realmente concretas que solucionen los problemas que tenemos, el desazón va a ser total y esta generación de ineptos va a volver con más fuerza todavía a decir, ven, ellos tampoco lo pudieron solucionar. Entonces, este es el problema más grave que yo veo y esto es lo que los dirigentes de derecha deberían estar todo el día poniendo toda su energía en solucionar. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es nuestra densidad ideológica? ¿Qué es lo que le estamos proponiendo a la ciudadanía para que nos voten? No solo ser el referente, el contrincante de los que están ahora. Crea que todo eso está olvidado, que ya pertenece a la prehistoria, eso no es así, porque los comicios siempre tienen importantes consecuencias políticas. Para los desmemoriados, yo me voy a permitir dar algunas cifras de lo que ocurrió con el segundo proyecto constitucional rechazado, que ganó ese plebiscito el oficialismo. El apruebo perdió en todas las capitales regionales. Cuando dice apruebo se está refiriendo al a favor, que fue en el segundo proceso. Todas, salvo dos. En Chillán, donde ahí ganó la apruebo, pero por el 51,09%, y en Temuco, donde ganó con el 50,09%, o sea, por un soplo. En Santiago, el en contra, o sea, el rechazo, con Iracy Hasler a la cabeza, en la comuna de Santiago se impuso con el 58,45%, en Valparaíso, con Jorge Charp, con el 64,46%, y en Valdivia, donde gobierna el Frente Amplio, con el 59,86%. En la región metropolitana, todas las comunas votaron masivamente por el en contra, 31, salvo 3. Las 3 de siempre, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. En la zona sur, comunas donde viven personas de menos recursos económicos, me refiero a la zona sur de Santiago, el en contra ganó en forma abrumadora. En Pedro Aguirre Cerda con el 67,31%, en San Joaquín con el 66,37%, en San Bernardo con el 67,78%, en La Pintana 65,87%, en Maipú 63,87%. No lo quiero marear, les recuerdo estas cifras porque la derecha tuvo una gran derrota. Y hago estos recuerdos, refresco los datos, solo para indicar que desde ahí
el gobierno comenzó lentamente a levantar cabeza, pese a todas sus inoperancias, pese a todas sus incompetencias, pese a todas sus volteretas. Entonces, al final nos estamos yendo en el péndulo, de un lado a otro. La derecha sube cuando el gobierno se manda una cagada y lo hace mal. Y después, cuando la derecha lo hace mal, el gobierno sube de nuevo. Pero no hay mérito en esa subida. Cuando sube uno o sube el otro en las encuestas, no es porque lo esté haciendo bien, no es porque tenga alguna propuesta que a la gente le esté realmente haciendo sentido, o que alguien diga, mira, eso que está diciendo, eso es lo que nosotros necesitamos en este país. Más allá de frases rimbombantes como, no sé, condeno las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, o otro que dice, sí, hay que ser más duro con la delincuencia, y ya. Pero no hay nada concreto. Y entonces, al final, es lo que decía al principio, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Si nosotros elegimos solamente en función de el que lo hizo mal, elijo al otro, entonces estamos en el horno, ¿no? Después no nos quejemos. Y también pese a la situación económica. Recuerde usted que 2 días después del primer plebiscito, el del 4 de septiembre de 2022, 2 días después, el 6 de septiembre de ese año, Carolina Toá juró como ministra del Interior, dejando en el olvido de un pasillo de hospital a Isquia Siches. Desde ese momento, esa izquierda comenzó a tirar las riendas del animal, me refiero en forma metafórica a las riendas del gobierno, y a conducirlo. Naturalmente que queda para otro análisis cuánto significa esto para la llamada renovación del socialismo. En la última encuesta CADEM, Gabriel Boric está con una aprobación del 37% y una desaprobación del 55%. Es un montón. Esto es por lejos, el mejor resultado a los 2 años y medio de gobierno comparado con Bachelet en su segundo mandato y comparado con Piñera, segundo mandato. O sea, a Boric en estas encuestas le está yendo bien. Y no solo a eso, si usted saca los primeros meses de luna de miel de los gobiernos, es de los mejores resultados en términos absolutos. Esta es la realidad. Y me imagino que la derecha deberá detenerse a pensar el asunto. No es para nada descartable que Gabriel Boric... ¿Lo está pensando la derecha? ¿Está realmente enfocada en cuáles son las propuestas? Porque yo los veo todo el día intentando pegarle al gobierno. Y está bien, me imagino que ellos tienen su análisis y que eso les está trayendo votación o algo. Pero en algún momento hay que tener ideas, en algún momento hay que tener propuestas. Cuando la derecha se opone a la reforma previsional, ¿por qué es pésima la reforma previsional? ¿Dónde están las propuestas que están haciendo ellos para... ¿Qué es lo que defienden? Más allá de decir el sistema de reparto es una mierda, y eso es verdad. Pero más allá de eso, ¿cuál es la propuesta de la derecha para mejorar las pensiones? Y ese es el problema. Ellos no lo están viendo. No lo están viendo venir. Están muy cómodos con esta posición de que como el gobierno lo hace tan mal, inevitablemente vamos a salir electos. Pero eso yo tengo mis dudas. Se alcance los 40 puntos de aprobación en tiempos no muy lejanos. Y hay otro dato. En cuanto a la imagen positiva de figuras políticas, está en primer lugar Evelyn Matei, pero después de ellas le siguen 3 representantes del oficialismo, claro. Tomás Bodanovich, Michelle Bachelet y Claudio Rego. El quinto, a distancia, Rodolfo Carter, que además es un outsider de la derecha. José Antonio Kast, por si usted se preguntaba por él, está en el lugar 12, casi empatado con Iracy Hasler. Si se mide un escenario de segunda vuelta, Evelyn Matei gana a Michelle Bachelet. Sí, le gana, en un escenario de segunda vuelta, una contra otra, pero por escasos 4 puntos. 40. Es que 4 puntos es casi el margen de error estadístico. Entonces, la verdad es que hoy en día podríamos decir que están empatadas, porque 4 puntos no es nada. Y hay que decir que Michelle Bachelet ni siquiera ha dicho que quiere ser candidata. O sea, hoy no es candidata. Y en cambio, Evelyn Matei ya renunció a la reelección en su comuna. O sea, ya no va a ser más alcaldesa porque va a ir a enfrentar la campaña presidencial. O sea, es definitivamente candidata presidencial. Entonces, esto es muy malo para la derecha. Yo espero que estén entendiendo, que la estén viendo venir, porque después que no se quejen. 39 a 45%. En un escenario de segunda vuelta, Matei gana, pero por mucha distancia, a Mario Marcel, a Camila Vallejo, a Tomás Bodanovich, a Carolina Toá, son distancias largas. O sea, hoy la única alternativa altamente competitiva en el oficialismo es Michelle Bachelet. Veamos la encuesta C. Evaluación positiva de Matei, 47 puntos. Evaluación positiva de Bachelet, 45 puntos. Lo mismo. Evaluación negativa, Matei 25 puntos, Bachelet 24, pues están casi empatadas. No voy a agregar más cifras para no aburrirlo, pero deseo destacar 2 cosas.
que el gobierno se ha ido recuperando lentamente en la opinión pública y que hoy por lejos Bachelet es la persona más competitiva hoy para enfrentar a Evelyn Matei. Hablábamos delante de impunidad y me refiero obviamente a la impunidad política. Bachelet es un perfecto ejemplo. Dé usted el calificativo que quiera, que esto ocurre por el perdón de los pueblos, por la desmemoria de los ciudadanos, por ser los políticos unos desvergonzados, lo que usted quiera, pero ahí está. Yo sé que todo esto a la derecha o a muchos de ustedes les puede producir una especie de mareo, un dolor de estómago, una indigestión, y naturalmente que a otros, la gente del oficialismo, una felicidad. Pero ¿por qué hablo de desmemoria? A ver, se lo voy a explicar así sin método, en forma desordenada. Lo primero, si alguna vez muchos se preguntaron, ¿quién es Bachelet? ¿Quién es Bachelet? Aquella persona que estaba alejada de los partidos, la que hizo un primer gobierno liberal con un grupo que se llamaba Expansiva, que eran los liberales de la Concertación, o Bachelet es la segunda, la del segundo gobierno, la que incorporó al Partido Comunista, la que se transformó. Imagínate que Bachelet fue la que metió el Partido Comunista dentro del gobierno. Hasta entonces, el Partido Comunista en Chile era lo que es en todas partes del mundo, un partido outsider, que no tiene mayor representación, tendrá un 1 o 2% en las elecciones, y ya, prácticamente no tiene ningún parlamentario. Eso es el Partido Comunista en cualquier país normal. Pero a Bachelet se le ocurrió la brillante idea de meter al Partido Comunista dentro del gobierno. Y si bien tuvieron un rol no tan trascendente como el de ahora, pero claro, fue el primer paso. O sea, una vez que Bachelet le dio la entrada al gobierno, el Partido Comunista se enquistó y empezó a meter subsecretarías, empezó a meter gente en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en los sindicatos, lo que hace el Partido Comunista siempre que va intentando llegar al poder. Entonces, es complejo que ahora estemos viendo a Bachelet como una posibilidad. Fue ella la que metió al Partido Comunista. ¿A quién se le puede meter en la cabeza que meter el Partido Comunista dentro del gobierno puede ser una buena idea? Crítica de los gobiernos de la Concertación. A estas alturas, si de engañar se trata, no cabe la menor duda que el primer gobierno fue el del engaño y el segundo gobierno es el que representó a la Bachelet verdadera. Por lo menos esa es la Bachelet que se ha mantenido hasta hoy. Bachelet estuvo exiliada, ustedes lo saben, en la llamada República Democrática Alemana o Alemania Oriental, la Alemania comunista. Cuando el Partido Socialista, que se exilió en Alemania, inició su renovación, Carlos Altamirano, que había sido el ultra bajo la Unidad Popular de Allende, se fue a París porque él fue uno de los que lideró la renovación. Él revaloró la democracia, pero Bachelet no. Prefirió quedarse en el Berlín comunista. Ella fue del sector de Clodomiro Almeida, a quien los socialistas renovados acusaron de ser un estalinista. Bueno, cuando dice socialista renovado, por si no te suena tanto, si se refiere a que luego de la vuelta a la democracia, los socialistas, que el socialismo es un partido marxista, por definición, los socialistas nuevos empezaron a alejarse de las ideas marxistas. Entonces se empezaron a llamar socialistas renovados, como que ya no estaban en búsqueda del típico dictadura del proletariado, sino que ahora era una cosa un poco más socialdemócrata, y que de alguna forma igual creían en la propiedad privada y que no eran tan extremistas como los socialistas de toda la vida. Yo igual creo que ser socialista y ser demócrata es una contradicción en sí mismo. El socialismo es marxista, por más que quieran darle después otra vuelta, es marxista. Querer salirse ahí y decir, no, pero nosotros sí somos democráticos, porque los socialistas renovados serían el equivalente al socialismo democrático que tenemos ahora, me parece una contradicción en sí misma. ¿Qué quieres que te diga? O sea, con Almeida estaba Michelle Bachelet. Ella declararía más tarde que sus años más felices fueron aquellos cuando vivió en Berlín bajo la dictadura comunista alemana. Mira, la expresidenta, y no el Frente Amplio, y no solamente el Frente Amplio, fue la que puso la lápida a la ahora añorada Concertación. Fue la que se unió a los llamados autoflagelantes y empujó a los PS, a los PPD y hasta a los DC a abjurar de todo lo que habían hecho. Bachelet asumió el Ministerio de Salud bajo Ricardo Lagos con el mandato expreso del presidente Lagos de terminar con las listas de espera. No estuvo siquiera cerca de lograrlo. Y es un hecho conocido que en su momento se opuso al plan Auge, que hoy se llama GES, Garantías Explícitas de Salud.
O sea, no tenía ninguna capacidad para llegar al cargo que ocupó. Michelle Bachelet se hizo famosa porque fue la primera ministra de Defensa, una mujer que se subió al tanque con la típica imagen de ella con el puño en alto arriba del tanque y ya. Pero uno no puede rastrear nada positivo que haya hecho Bachelet en su vida como para uno decir, ah, mira, se lo merecía llegar al cargo por esto, era una estadista, o en algún cargo de ministra lo hizo increíblemente bien. No, lo que está diciendo Tomás. Es la autora de la reforma al sistema electoral, el que se advirtió en su tiempo que provocaría un fraccionamiento de la política en múltiples partidos, y ella lo hizo a sabiendas. Y no es que no fuera necesario cambiar el sistema binominal, sino que bastaba cambiarlo y que se eligieran las dos primeras mayorías por distrito en materia de diputados y las dos primeras mayorías o las primeras mayorías en la circunscripción senatorial correspondiente. A ella también se le debe la reforma tributaria fracasada de ese ministro llamado Alberto Arenas. A ella se debe la reforma. O sea, ¿qué hicieron con la reforma tributaria? Que todos los especialistas le dijeron, no hagas esa reforma porque va a chantar la economía del país, pero lo hicieron igual. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Primero subieron los impuestos a las empresas al 27%. Para que te hagas una idea, las empresas en Europa, en los países OCDE, los países ricos, donde es más interesante invertir, los impuestos están alrededor del 22% en promedio. O sea, es más barato invertir en los países ricos y estables europeos, que están además todos cerca, que invertir en Chile, donde el inversionista tiene que irse a la cresta del mundo y además pagar más impuestos. Es que es ridículo. No conforme con eso, cambiaron el concepto de pagar utilidades recibidas por utilidades devengadas. ¿Qué significa esto? Que las empresas ahora tenían que pagar por la factura que hacían durante ese mes y no cuando le entraba la plata. Por ejemplo, una pyme que le vende a Jumbo hace una factura, le vende 100 millones, pero esa factura se la van a pagar en 3 meses más, no se la pagan ese mismo mes. Sin embargo, con la reforma, esa pyme tiene que pagar el 27%, el 20% de IVA, que serán en el caso de 100 millones, 20 millones, ese mes. Por lo cual muchas empresas tienen que estar pidiendo créditos constantemente para poder pagar el IVA, porque no tiene ningún sentido que las empresas paguen el impuesto si no han recibido el dinero. Educacional que contribuyó a destruir los colegios públicos emblemáticos, con Nicolás Eizaguirre. Y esa es la otra reforma que se mandaron, la reforma educacional. ¿Qué fue lo que dijeron? Los colegios no pueden discriminar y no pueden seleccionar por notas, lo cual es una estupidez. ¿Cómo no vas a poder seleccionar por notas en un colegio? Bueno, a ellos se les ocurrió la brillante idea de que en los colegios no se podía ni seleccionar por notas, ni tampoco se podía lucrar. ¿Qué pasó con esto? Se echaron colegios como el Instituto Nacional, donde hoy en día no pueden seleccionar por notas, entonces entra cualquier persona y entraron un montón de violentistas que destruyeron el faro de la educación pública chilena. Y a su vez, se echaron todo el incentivo para que nuevos actores entraran en el mundo privado a meter nuevos colegios de calidad, porque, bueno, ya no se puede tener lucro en la educación. Entonces, ¿qué pasó con eso? Hoy tenemos los colegios emblemáticos destruidos y además tenemos un montón de niños sin matrícula escolar. Irremediante, el de los patines, y a ella se debe el gobierno de más bajo crecimiento desde el retorno a la democracia, aunque es posible que el de este sea aún peor. Por si no te suena lo de los patines, se refiere al ministro Eizaguirre, que era el ministro de Educación en la época, que cuando le preguntaron cuál era la idea detrás de esta fantástica idea de que los colegios no pudieran seleccionar por notas, el ministro contestó que, bueno, lo que él tenía que hacer era bajar de los patines a las personas que estaban arriba para igualar la cancha. Así de nefasta es esta gente. Aunque es posible que el de este sea aún peor. Fue Bachelet la de la irregular, y yo digo ilegal, precampaña presidencial. Y fue ella la que, una vez que se conoció el involucramiento de Soquimich, de Julio Ponce Lerú, en el financiamiento oscuro, negro y ilegal de la política, la que detuvo las investigaciones, cambiando al director y al director jurídico del Servicio de Impuestos Internos en uno de los episodios de encubrimiento político y penal más escandalosos desde el retorno a la democracia. Eso fue increíble. Cuando empezaron a aparecer los primeros casos, que eran de derecha o estaban más ligados al mundo de la derecha, toda la concertación salió a criticar que cómo podía ser que la derecha una vez más estaba financiada por los empresarios y no sé qué. Cuando empezaron a aparecer los primeros casos que estaban ligados a la izquierda, entonces llegó Bachelet, cambió a este huevón del Servicio de Impuestos Internos y tapó todo. Realmente vergonzoso.
Es Bachelet la que, en un misterio aún no resuelto, autorizó la entrada de cientos de miles de haitianos por el aeropuerto de Pudahuel con visas de turistas, sabiendo que no lo eran. Y con la creación, ella permitió la creación de empresas aeronáuticas que solo hacían eso, no hacían nada más. Claro, porque si lo piensas, hoy en día nos peleamos entre derecha e izquierda. Los de derecha dicen que es culpa de Boric, los de izquierda dicen que es culpa de Piñera. Pero este tema de la inmigración irregular descontrolada, ¿de dónde viene? Porque antes teníamos peruanos que venían, pusieron sus restaurantes, estaban en la plaza de armas, no sé qué. Pero ¿cuándo realmente fue un problema que empezamos a decir, epa, espérate, acá hay un tema, están llegando en masa? Fue con Bachelet, con el tema de los haitianos. Recordemos estos aviones que llegaban de noche, llenos, solo desde Haití, de empresas que se habían creado, empresas entre comillas turísticas, que les prometían que les iban a tramitar la visa y que llegando a Chile los iban a recibir y que les iban a dar un trabajo, en lo que los iban a acoger. Y los pobres haitianos llegaban acá sin hablar una mierda de español y los dejaban botados en el aeropuerto. Pero fueron miles los que llegaron. Y eso fue durante el gobierno de Bachelet. Y hasta el día de hoy nadie da ningún tipo de explicación. A mí me parece que eso es algo que alguien tendría que decir. Hay que ir preso por esto. Esto no puede ser. Traer haitianos. Y hay que recordar que cuando asumió Sebastián Piñera, por segunda vez bastó una simple medida administrativa para parar el ingreso de haitianos. Bachelet es la misma que dijo que del caso Cabal solo se enteró por los medios, cuando se sabía con anticipación que la revista Que Pasa lanzaría el reportaje. El caso Cabal, otra demostración. O sea, esta señora tuvo la desfachatez de decirnos que el hecho de que su nuera, sin tener ningún tipo de patrimonio ni garantía, se haya podido sentar en la mesa con Luxic en el Banco de Chile y que le hayan dado más de 1.000 millones de pesos para hacer negocios y que eso no tenía, según ella, nada que ver con el hecho de que era la nuera de la presidenta. Y entonces Bachelet con un desparpajo, una cara de piedra, se puso delante de los medios y nos dijo a todos que se había enterado por la prensa. Eso sí que es una falta de respeto, pero ¿esta cree que somos hueones? Y en esa época yo me acuerdo que el gobierno de Bachelet cayó en picada en términos de aprobación. La gente realmente se lo cuestionó y no le perdonó este acto de evidente corrupción. Sin embargo, probablemente sea la misma gente que hoy está dispuesta a votarla de nuevo. Y eso es muy preocupante. Hasta ahora no está claro quién pidió la reunión con Andrónico Luxic para que su banco otorgara el préstamo por varios millones de dólares para financiar ese oscuro negocio y se los otorgó sin garantías. Es la misma que, siendo presidenta de Chile y estando de visita en Cuba, le avisaron en medio de una ceremonia pública que finalmente Fidel Castro había accedido a recibirla y ella empezó a correr delante de todo el mundo, siendo presidenta, patético, para subirse a un auto y correr a visitar a Fidel. Fue la misma que, siendo alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, esperó hasta el último día de ese mandato para liberar un informe oficial que criticaba la ausencia de respeto a los derechos humanos en China. El último día y en el último segundo. Y en la misma que participó activamente en la campaña del apruebo de la Constitución, de la primera, que lideró Elisa Loncón, y que dijo, no es perfecta, más se acerca a lo que siempre soñé. Es la misma que hoy mantiene en la práctica silencio sobre Nicolás Maduro, haciendo declaraciones genéricas sobre lo ocurrido. Porque cuando le preguntaron por la defensa del Partido Comunista a las elecciones, en que el chavismo da por ganador a Maduro, en un evidente fraude, Bachelet se las dio de ignorante y dijo que desconocía la posición del Partido Comunista cuando la conocía todo Chile. Absolutamente cara de rasca. La verdad es que podríamos decir muchísimas cosas de Michelle Bachelet, pero la verdad es que a mí no me sorprende este tema y nada de lo que digan de ella me va a sorprender, porque es la misma gente que hoy nos gobierna la que antes apoyaba a Bachelet. Es la misma gente que durante programas de radio, por ejemplo, defienden el hecho de que están hoy hormonando niños de 3 años para cambiarlos de sexo. Y si no sabes de lo que te estoy hablando, tienes que ver este video que te voy a dejar por acá.